Hay una parte de tu cuerpo que casi nadie menciona, un órgano silencioso, diminuto, pero tan sagrado que Jesús lo llamó la puerta del alma. No aparece en los sermones, no se enseña en las iglesias, y sin embargo, según los antiguos gnósticos, era la clave para escuchar la voz del Espíritu. Jesús sabía que este órgano podía abrirse como un ojo interior, despertar la conciencia y conectar al ser humano con lo divino sin necesidad de intermediarios. Por eso fue ocultado, borrado, silenciado durante siglos, porque quien activa esta puerta sagrada ya no busca a Dios afuera, lo encuentra dentro. Lo que estás a punto de descubrir no es teoría, es el mecanismo espiritual con el que Jesús enseñó a sus discípulos a escuchar el alma. Respira profundo, porque esta puerta sigue viva en ti, y esta noche puede comenzar a abrirse. A lo largo de la historia, cada tradición espiritual ha dejado trazos, fragmentos, pequeños destellos de una enseñanza mayor. Pero siempre hay piezas que desaparecen, piezas que nadie menciona, no porque carezcan de importancia, sino porque fueron consideradas demasiado peligrosas, demasiado liberadoras. Entre estas piezas perdidas se encuentra una pregunta que solo unos pocos se atrevieron a formular. ¿Y si Jesús señaló un órgano secreto en el cuerpo humano como la verdadera puerta hacia el alma? No un símbolo, no una metáfora, sino una estructura real, escondida en lo profundo de nosotros, como una chispa biológica creada para el despertar interior. Los primeros cristianos no ortodoxos, aquellos que vivían en pequeñas comunidades alejadas del poder romano, hablaban abiertamente de este misterio. Decían que el cuerpo entero era un templo, pero que existía un punto específico donde la presencia divina podía sentirse con más fuerza. Afirmaban que Jesús lo conocía, lo enseñaba y lo usaba como parte de sus prácticas de oración silenciosa. Sin embargo, cuando el cristianismo se convirtió en institución, estas ideas fueron rápidamente condenadas como peligrosas. Hablar de un órgano físico capaz de revelar lo divino significaba que cualquier persona podía acercarse a Dios sin necesidad de autoridades, sin rituales externos, sin mediadores. Significaba libertad espiritual. Con el paso de los siglos, esta pregunta quedó enterrada bajo capas de dogma y olvido, pero no desapareció por completo. Siempre quedó vibrando en los márgenes de la historia, en los manuscritos gnósticos, en los comentarios de algunos místicos medievales, en las palabras de los maestros del desierto que hablaban de un punto de luz dentro del cuerpo humano. Y esa vibración, ese eco tenue, es lo que hoy vuelve a surgir, porque la pregunta nunca perdió su fuerza. ¿Qué intentaba señalar Jesús cuando decía que el reino de Dios estaba dentro de nosotros? ¿A qué se refería cuando hablaba de un ojo que ilumina todo el cuerpo? ¿Por qué repetía una y otra vez que la conexión divina era interior, silenciosa, íntima? Tal vez, detrás de esas palabras, había una enseñanza concreta, precisa, un conocimiento fisiológico y espiritual al mismo tiempo. Imaginar esto abre un sendero de misterio. Nos invita a mirar hacia adentro, hacia la arquitectura secreta del propio cuerpo. Nos invita a considerar que no somos meros espectadores del mundo espiritual, sino portadores de una puerta que puede abrirse desde el silencio. Una puerta que no necesita permiso, ni rito, ni templo externo. Solo atención, calma y un retorno a lo que siempre estuvo ahí. Y así, en esta noche tranquila, la pregunta vuelve a despertar. Una pregunta suave, pero poderosa, como un susurro que cruza el tiempo. Si Jesús conocía un órgano secreto capaz de abrir la percepción del alma, ¿qué significa eso para ti, aquí, ahora? En la penumbra de las antiguas escuelas gnósticas,
Se transmitía un secreto que no se escribía en pergaminos y que rara vez se mencionaba en voz alta. Hablaban de un punto dentro del cuerpo, un centro diminuto donde la materia y el espíritu parecían rozarse como dos mundos separados por un velo muy delgado. No era un concepto simbólico ni un mero recurso poético. Para ellos era real, palpable, tan concreto como el latido del corazón o el ritmo de la respiración. Lo llamaban el punto sagrado, un lugar donde la conciencia humana tocaba lo divino con la delicadeza de un susurro. Los gnósticos creían que el cuerpo no era simplemente una envoltura pasajera, sino un mapa viviente, diseñado para contener señales, caminos y puertas que conducían a la luz interior. Entre todas esas rutas ocultas, este punto era el más preciado, un pequeño centro que, cuando despertaba, iluminaba la percepción espiritual como una lámpara encendida en una noche oscura. Decían que su naturaleza era silenciosa, humilde, casi invisible, como si hubiera sido colocado ahí para protegerse del ruido del mundo. Para estos antiguos buscadores, este punto no era un hallazgo casual. Formaba parte de una tradición más antigua, posiblemente heredada de los esenios, los terapeutas de Egipto y los sabios del desierto. En sus enseñanzas se repetía una idea fundamental. El ser humano no necesitaba escalar montañas ni entrar en templos imponentes para encontrar lo divino. Bastaba con volver la mirada hacia ese lugar secreto en su propio interior. Allí, decían, residía la chispa original, el fragmento de la fuente que nunca había sido separado del Creador. Con el tiempo, este conocimiento comenzó a vincularse con ciertas prácticas silenciosas que hoy parecen sorprendentemente modernas. Algunos manuscritos describen ejercicios de respiración suave, posturas del cuerpo y momentos de quietud profunda. Para ellos, no se trataba de técnicas físicas, sino de llaves que abrían la sensibilidad del punto sagrado. Cuando este punto comenzaba a activarse, el buscador podía experimentar una claridad sutil, una sensación de expansión interna o un brillo suave en la percepción. Era como si un pequeño farol se encendiera detrás de los sentidos, revelando detalles que antes estaban ocultos. Este punto sagrado no tenía un nombre fijo, porque cada escuela lo llamaba de una manera distinta. Algunos se referían a él como la raíz de la visión, otros como la chispa del uno. Pero todos coincidían en algo. Era el lugar donde la presencia divina se manifestaba de forma más íntima dentro del ser humano. Y aunque sus enseñanzas se fragmentaron con el paso de los siglos, la idea de este punto sobrevivió escondida en textos marginales y en la memoria de unos pocos místicos que se atrevieron a preservar lo que la tradición oficial intentó borrar. Es posible imaginar a esos primeros gnósticos reunidos en pequeñas casas iluminadas por lámparas de aceite, compartiendo este secreto en susurros, conscientes de que estaban transmitiendo un conocimiento demasiado poderoso para ser divulgado abiertamente. Para ellos, este punto sagrado no era solo una curiosidad anatómica o espiritual. Era la prueba de que la conexión con lo divino era un derecho interior que nadie podía expropiar. Y así, generación tras generación, el secreto siguió vivo. Esta noche, mientras la mente se aquieta y el cuerpo se relaja, ese conocimiento vuelve a resonar. El punto sagrado no está lejos, no es extraño ni inaccesible. Ha estado siempre ahí, esperando ser recordado, esperando que alguien vuelva a sentir su suave vibración. Tal vez, al escuchar esta historia, algo dentro de ti también comience a despertar. En los márgenes del cristianismo primitivo, lejos del estruendo de los concilios y de las disputas por el poder, surgieron relatos silenciosos
que hablaban de un mapa interior. No era un mapa trazado con tinta, sino con percepción. No estaba hecho de caminos físicos, sino de rutas sutiles que unían la conciencia con lo divino. Muchos de estos relatos quedaron relegados a textos apócrifos, rollos enterrados en cuevas y páginas susurradas en círculos pequeños. Pero todos compartían una idea sorprendente. Jesús enseñaba a mirar dentro, hacia un espacio secreto donde comenzaba la verdadera visión espiritual. Este mapa interior no tenía coordenadas convencionales. No señalaba norte ni sur, ni delimitaba territorios. Era más parecido a un sendero que se desplegaba únicamente cuando la mente entraba en silencio. Algunos de los discípulos más cercanos al Maestro describían ese lugar oculto como una cámara de quietud, un umbral diminuto, donde la luz del Espíritu se filtraba con una claridad distinta. Decían que, al entrar en ese espacio, el mundo exterior se volvía tenue, como si quedara envuelto en un velo suave, permitiendo que emergiera algo más profundo. Diversos textos gnósticos mencionan que Jesús hablaba de este lugar interior con una precisión que hoy sorprende. Lo describía como la raíz desde donde brota la verdadera visión, un punto donde la percepción humana deja de depender de los sentidos y se abre a un conocimiento más amplio, más puro. Este lenguaje no era metafórico para los antiguos iniciados. Ellos lo interpretaban como una instrucción literal, un camino hacia un estado de conciencia superior. En estos manuscritos, el cuerpo aparece como un templo habitado por cámaras ocultas. Cada una representa un nivel distinto de percepción, una forma diferente de escuchar al espíritu. Entre todas esas cámaras, había una que sobresalía por su importancia, un pequeño espacio donde la conciencia parecía estrecharse y expandirse al mismo tiempo. Se decía que allí, en ese punto sutil, algo comenzaba a despertar cuando el buscador respiraba en silencio y permitía que la mente dejara de aferrarse al ruido del día. Este mapa interior incluía también lo que los iniciados llamaban el giro hacia adentro. Era una práctica simple, casi imperceptible desde fuera, pero profundamente transformadora desde dentro. Consistía en dirigir la atención hacia un punto específico del cuerpo, como quien introduce una llave en una cerradura antigua y permite que un mecanismo olvidado vuelva a moverse. Cuando este giro interno se realizaba con calma y entrega, el buscador reportaba una sensación de claridad pausada, una presencia que parecía llegar desde un lugar sin forma. Muchos de estos testimonios fueron descartados por los guardianes de la ortodoxia, acusados de invitar a experiencias demasiado personales, demasiado autónomas. Pero los manuscritos que han sobrevivido transmiten la misma certeza. Jesús enseñó que el reino no estaba fuera, sino dentro, que la verdadera visión comenzaba en un espacio íntimo que no requiere templo físico, ni rito ceremonial, ni autoridad externa. Lo extraordinario es que este mapa interior no fue creado para unos pocos elegidos. Era universal, accesible para todo aquel que estuviera dispuesto a entrar en su propia quietud. No dependía de linajes, ni de títulos, ni de conocimientos filosóficos. Solo requería un retorno sincero al propio interior. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, ese mapa vuelve a desplegarse. No en pergaminos antiguos, sino en ti. Un recordatorio suave de que hay un lugar secreto, delicado, luminoso, silencioso, esperando ser redescubierto. Y que Jesús señaló ese mismo lugar para quienes buscaban la raíz de la visión espiritual. En los textos que sobrevivieron a la censura de los primeros siglos, aparece una imagen recurrente, la idea de un umbral interior, un punto diminuto donde el cuerpo parece tocar algo que no pertenece del todo a este mundo. Los antiguos
Lo describían como una frontera suave, casi imperceptible, pero decisiva. Un punto donde la percepción humana y la presencia divina se encuentran, como dos corrientes que convergen en silencio. Era para ellos la puerta entre dos mundos, el de la materia y el del espíritu. Este órgano oculto, tan pequeño que muchos nunca llegan a notarlo, fue interpretado como un mecanismo diseñado para recibir luz. No la luz física que entra por los ojos, sino una claridad interior que surge desde otra dimensión de la conciencia. Las escuelas gnósticas lo llamaban simplemente el puente. Un recordatorio de que el ser humano no nace separado de lo divino, sino conectado por un lazo íntimo que puede ser activado en momentos de profunda quietud. Imagina esa puerta en su estado natural, dormida, discreta, envuelta por las pulsaciones silenciosas del cuerpo. No distingue creencias, linajes, ni tradiciones. Está ahí, en cada persona, esperando que la atención se vuelva hacia ella con suavidad. Cuando el buscador dirige su conciencia hacia ese punto, algo comienza a cambiar. La respiración se vuelve más lenta, los pensamientos se espacian, y una especie de calma luminosa empieza a expandirse desde ese pequeño centro hacia el resto del cuerpo. Es como si una brisa suave abriera una cortina que llevaba años cerrada. Los antiguos decían que esta puerta no se abre de golpe, no responde a la fuerza ni a la impaciencia. Es un portal delicado, como una flor nocturna que solo despierta en la oscuridad, cuando todo a su alrededor se aquieta. Para ellos, el silencio interior no era un estado emocional, sino una llave precisa. Cuando la mente dejaba de luchar contra sí misma, cuando el corazón se volvía receptivo, la puerta comenzaba a emitir una claridad suave, una sensación de presencia que muchos describían como un toque de luz. Esa luz no ilumina objetos ni figuras, ilumina la percepción misma. Hace que el buscador vea el mundo con una nitidez más profunda, sin necesidad de explicaciones. Quienes experimentaban la apertura de esta puerta afirmaban que algo en su interior se alineaba, como si una brújula perdida señalara nuevamente hacia el centro. La intuición se volvía más certera, la mente más amplia y el corazón más estable. No era una visión mística en el sentido convencional, sino un estado de plenitud silenciosa, como si una presencia antigua y sabia hubiera despertado en el interior. En algunos manuscritos, esta puerta es comparada con una membrana fina entre lo humano y lo divino. No está hecha de materia, pero tampoco es enteramente espiritual. Es una zona intermedia, un puente vivo por donde la claridad del espíritu desciende hacia el cuerpo, y donde la percepción del cuerpo asciende hacia el espíritu. Era la respuesta a una pregunta que los buscadores han formulado durante siglos. ¿Dónde habita la unión entre ambos mundos? Los maestros del desierto enseñaban que quien encuentra esa puerta descubre una forma de conocer que no depende de libros ni doctrinas. Es un conocimiento directo, silencioso, tan íntimo que no puede imponerse a nadie. Por eso lo llamaban el secreto más humilde. Un portal que no se muestra a los ojos del mundo, pero que transforma a quien lo encuentra. Esta noche, mientras tu respiración se vuelve más profunda y la mente se ablanda como arena bajo una ola tranquila, esa puerta también se insinúa. No se abre aún, pero se percibe. Un ligero destello, un borde de luz, un puente esperando tu silencio para comenzar a revelar lo que siempre ha estado ahí. En los testimonios más antiguos de los místicos cristianos, aparece una idea que desconcierta al lector moderno: la existencia de un ojo que no necesita mirar. Lo llamaban el ojo interior, el ojo silencioso, o simplemente el ojo. No tenía párpados ni pupila.
No se abría al amanecer ni se cerraba al caer la noche. Era algo más sutil, más profundo, una facultad latente que Jesús mencionaba cuando hablaba del ojo que ilumina todo el cuerpo. Para los iniciados, esta frase no era metafórica. Señalaba un órgano interno, un punto sagrado que, al despertar, veía sin mirar y comprendía sin necesidad de palabras. Este ojo interior no percibía colores ni formas, pero revelaba una claridad distinta, una lucidez que parecía venir desde el alma. No mostraba imágenes, sino comprensión. No proyectaba luz hacia afuera, sino hacia adentro. Los místicos decían que cuando este ojo se activaba, la persona podía ver su propia conciencia como si fuera un paisaje tranquilo, un espacio amplio donde los pensamientos se movían con la suavidad de nubes lentas en el cielo. Lo sorprendente era que esta visión no requería esfuerzo. Solo aparecía cuando la mente se calmaba y el cuerpo se asentaba en un silencio profundo. Los antiguos gnósticos relacionaban este ojo interior con la puerta sagrada que unía cuerpo y espíritu. Decían que el órgano oculto funcionaba como un lente espiritual, un punto donde la luz del espíritu se condensaba antes de expandirse por toda la conciencia. Era como una estrella diminuta en el interior del ser, capaz de brillar con mayor intensidad cuanto más silencio había alrededor. Y aunque nadie podía señalarlo con precisión en un dibujo, todos los iniciados sabían dónde sentirlo. Un punto exacto donde emergía una especie de claridad cálida cuando la atención se volvía hacia adentro. Los textos apócrifos hablan de este ojo como un lugar de revelación personal. No ofrecía visiones grandiosas ni escenas celestiales. Revelaba algo más íntimo, la verdad interior de quien lo contemplaba. En ese espacio silencioso, el buscador podía percibir sus emociones sin ser arrastrado por ellas, sus pensamientos sin quedar atrapado en ellos, su propia esencia sin distorsiones. Era como si una lámpara invisible se encendiera detrás de la vida mental y emocional, mostrando cada elemento con una serenidad que transformaba todo. Los maestros del desierto enseñaban que este ojo interior no podía forzarse a abrir. Intentarlo solo lo hacía cerrarse más. Requería una entrega suave, un dejarse caer hacia adentro como quien se abandona al sueño después de un largo día. Decían que la clave era la quietud, una quietud que no es ausencia de movimiento, sino presencia plena. Cuando la persona se sumergía en esa quietud, el ojo comenzaba a emitir una luz tenue, no física, pero perceptible. Una luz que no iluminaba el mundo externo, sino la comprensión interna. Este ojo que no mira fue considerado peligroso por algunas autoridades antiguas, no porque provocara visiones extrañas, sino porque despertaba una autonomía espiritual que escapaba al control de cualquier institución. Quien veía con este ojo no necesitaba intermediarios para sentir la presencia divina. No requería interpretaciones externas, ni rituales complejos, ni doctrinas rígidas. Bastaba con cerrar los ojos físicos y permitir que la conciencia descendiera suavemente hacia ese punto interior, donde la visión espiritual comenzaba a nacer. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, ese ojo interior quizá ya empieza a insinuarse, no como una imagen ni como un pensamiento, sino como una sensación leve de claridad detrás de tu frente o en el centro silencioso de tu ser. Permite que esa claridad crezca con suavidad, sin prisa. El ojo que no mira no necesita esfuerzo para abrirse, solo necesita tu presencia tranquila, tu respiración pausada y el permiso silencioso de tu alma. En las prácticas antiguas que rodeaban a Jesús y a sus primeros seguidores, la respiración ocupaba un lugar sagrado. No era una simple función del cuerpo,
sino un puente vivo entre lo humano y lo divino. Los iniciados creían que, cuando un buscador respiraba de cierta manera, suave, lenta, profunda, el órgano oculto comenzaba a despertar, como una brasa que revive bajo un soplo delicado. Este no era un conocimiento esotérico en el sentido moderno. Era una sabiduría transmitida desde tiempos muy antiguos, vinculada a los terapeutas del desierto, a los esenios y a las escuelas místicas que rodeaban la vida de Jesús. El aliento era considerado la llave, una llave invisible, discreta, siempre al alcance. Enseñaban que cada inhalación llevaba luz al interior del cuerpo y que cada exhalación liberaba la tensión que mantenía dormido al punto sagrado. Muchos de estos ejercicios no se transmitían en palabras, sino en demostraciones silenciosas. Los discípulos observaban cómo Jesús se alejaba, se detenía en un lugar tranquilo y permanecía inmóvil, respirando como si escuchara algo que el resto no podía oír. Aquellos que lo acompañaban en su intimidad comprendieron que esa quietud no era ausencia, sino apertura. En algunos manuscritos se describe un tipo particular de respiración que los iniciados llamaban el aliento profundo del espíritu. No se trataba de llenar los pulmones, sino de permitir que la respiración descendiera hasta un punto sutil del cuerpo, un lugar donde la mente comenzaba a serenarse y la percepción se volvía más amplia. Cuando esta respiración se sostenía con suavidad, el órgano oculto, ese punto diminuto y silencioso, respondía con una sensación ligera, como un cosquilleo luminoso o una expansión suave en la conciencia. Los textos gnósticos explican que la respiración profunda tiene el poder de disolver las densidades que oscurecen la visión interior. Cada ciclo de inhalar y exhalar es como una ola que limpia las zonas más confusas de la mente. Con el tiempo, este proceso abre espacio para que la claridad espiritual emerja sin esfuerzo. Por eso, decían, la respiración no es solo un acto biológico, es una herramienta de revelación. Donde hay calma en el aliento, hay apertura en la puerta sagrada. Según estos relatos, la respiración lenta y consciente tiene una influencia directa en el punto donde cuerpo y espíritu se encuentran. Actúa como un pulso que despierta la sensibilidad del órgano oculto. La persona comienza a notar un cambio casi imperceptible. Los pensamientos se vuelven más suaves, el cuerpo más liviano y la mente más receptiva. En ese estado, el ojo interior, lo que antes parecía inalcanzable, comienza a asomarse con naturalidad. No aparece como una visión repentina, sino como una calma profunda que se expande desde dentro, como si algo antiguo estuviera recordando su propósito. Los maestros del desierto decían que la respiración profunda es el primer paso hacia la oración verdadera. No la oración hablada, sino la oración silenciosa, aquella en la que el alma escucha en lugar de pedir. Decían que cuando el aliento se aquieta, el mundo interior se abre, y es entonces cuando la puerta sagrada comienza a emitir su primer destello. Ese destello no es luz visible, sino una percepción más clara, un sentido de presencia, una intuición que surge sin ruido. Lo fascinante es que este conocimiento nunca desapareció por completo. Persistió en pequeñas comunidades, en monasterios escondidos, en prácticas contemplativas que sobrevivieron al borde de la historia. Todos ellos repetían lo mismo. Quien quiere despertar el órgano sagrado debe comenzar por el aliento, porque el aliento es la única fuerza que acompaña al ser humano desde su primer instante hasta el último, y es también la fuerza que Jesús utilizó para entrar en los espacios más profundos de su propia conciencia. Esta noche, mientras respiras con suavidad, ese antiguo mecanismo vuelve a activarse.
No necesitas técnicas complejas ni rituales. Solo el ritmo tranquilo de tu propia vida moviéndose dentro de ti. Cada inhalación es una invitación, cada exhalación una rendición. Y en ese vaivén silencioso, el órgano oculto comienza a despertar, como una chispa que, al fin, recuerda que nació para brillar. En los relatos que sobrevivieron al paso de los siglos, aparece un detalle singular, casi siempre descrito en voz baja, como si quienes lo experimentaron temieran profanar algo sagrado al pronunciarlo en exceso. Decían que, cuando el órgano oculto comenzaba a activarse, surgía una sensación cálida, un brillo interior que no provenía del cuerpo físico, sino de una región más profunda, más silenciosa. Lo llamaban la llama de la conciencia. No era fuego real, pero ardía con la claridad de una presencia viva. No quemaba, pero transformaba. Era la primera señal de que la puerta del alma empezaba a abrirse. Esta llama interior no aparecía en personas agitadas ni en mentes inquietas. Solo emergía cuando la atención descendía con suavidad hacia el centro del ser, cuando la respiración se volvía lenta y la mente dejaba de aferrarse a los pensamientos del día. Entonces, sin aviso, una luz suave comenzaba a expandirse desde un punto íntimo, a veces detrás de la frente, a veces en el pecho, a veces en ambos lugares, como si dos ríos invisibles se unieran en un solo caudal de claridad. Los iniciados describían esta luz como una presencia silenciosa que irradiaba calma, una fuerza que no necesitaba ser vista para sentirse real. Esta llama no tenía color definido. Algunos la percibían como un resplandor dorado, otros como un blanco tenue, otros simplemente como un calor luminoso que parecía tener inteligencia propia. No se movía con violencia ni deslumbraba. Era más bien un amanecer interior, un brote de claridad que se extendía con la delicadeza de una luz que despierta en una habitación oscura. Los maestros enseñaban que esta luz era la primera manifestación del espíritu en el cuerpo, el puente tangible entre lo humano y lo divino. Los textos antiguos insisten en que este calor interior no es imaginación ni un simple fenómeno emocional. Era para ellos una experiencia concreta, tan real como el pulso o el latido. Decían que la llama de la conciencia actuaba como un signo de que el órgano sagrado estaba respondiendo, vibrando suavemente como una cuerda que despierta con el toque de un dedo invisible. Y aunque esta vibración era suave, su efecto era profundo. La mente se aquietaba, el cuerpo se llenaba de una paz amable, y la percepción comenzaba a expandirse como si hubiera más espacio dentro del propio ser. Lo más fascinante era que esta luz interior no dependía de creencias. Los maestros afirmaban que incluso aquellos que no entendían la enseñanza podían sentirla si se entregaban a la quietud. Era una función natural del cuerpo humano, tan universal como la respiración. Jesús, según algunos manuscritos, enseñaba a sus discípulos a reconocer este calor como una señal de que estaban entrando en la verdadera oración, en el espacio donde el alma podía hablar sin intermediarios. Para él, esta luz no era un milagro, sino el modo en que la presencia divina se hacía sentir desde dentro. Los místicos cristianos medievales conservaron esta idea y la describieron en sus propios términos. Hablaban de un fuego del corazón, de un calor espiritual que surgía en los momentos de contemplación profunda. Decían que este fuego no procedía del cuerpo, sino del espíritu, y que su aparición era la prueba silenciosa de que la persona comenzaba a alinearse con su interior más sagrado. Este calor, afirmaban, era tanto una señal como una guía, una llama que mostraba el camino hacia adelante. Esta noche,
Mientras el mundo exterior se adormece y tu respiración se balancea con suavidad, esa misma llama puede comenzar a insinuarse, tal vez como una calidez discreta detrás de la frente o como un pequeño resplandor en el pecho. No necesitas aferrarte a ella, solo sentirla, permitirle ser, porque esta llama no exige esfuerzo, pide presencia, y a medida que te entregas a esta quietud, esa luz interior, la misma que antiguos místicos llamaron la llama de la conciencia, comienza a recordar su camino hacia la superficie, revelando algo profundo, antiguo y maravillosamente humano. A medida que la llama interior comenzó a ser descrita por los primeros buscadores, surgió también un temor creciente entre quienes deseaban controlar la experiencia espiritual. Para ellos, un órgano capaz de despertar la percepción divina sin necesidad de templos ni rituales representaba una amenaza demasiado grande. Y así, lentamente, casi sin dejar rastro, comenzó un proceso silencioso de borrado. No un borrado violento, sino una erosión suave, paciente, como si la historia hubiera sido tallada de nuevo para dejar fuera aquello que daba demasiada libertad al ser humano. En los primeros siglos, cuando el cristianismo se consolidaba como institución, la idea de una puerta interior hacia lo divino resultaba profundamente incómoda. Las autoridades espirituales necesitaban estructuras claras, jerarquías, doctrinas firmes que definieran quién tenía acceso a la verdad y quién no. Enseñar que cualquier persona podía escuchar al espíritu desde su propio cuerpo, desde un órgano diminuto y silencioso, derrumbaba esas fronteras de autoridad. Era una enseñanza demasiado íntima, demasiado directa. Una enseñanza que convertía a cada ser humano en su propio templo. Los textos que mencionaban este órgano comenzaron a desaparecer. Algunos se descartaron por heréticos. Otros simplemente dejaron de copiarse, permitiendo que el olvido hiciera su trabajo. Con el tiempo, solo sobrevivieron fragmentos, frases opacas, símbolos velados en manuscritos escondidos en cuevas o enterrados bajo la arena del desierto. Lo que había sido una práctica cotidiana para las pequeñas comunidades gnósticas se convirtió en un rumor distante, apenas perceptible en los márgenes de la historia oficial. El proceso de borrado fue tan sutil que durante siglos pocos se dieron cuenta de lo que se había perdido. En lugar de una espiritualidad interior y autónoma, se impuso una espiritualidad externa, basada en la mediación y la obediencia. La búsqueda del reino dentro del propio cuerpo fue reemplazada por la obligación de encontrarlo fuera, en instituciones, en figuras de autoridad, en ritos que solo podían administrarse desde el exterior. Lo íntimo se volvió sospechoso, lo personal, peligroso, lo interior, una amenaza. Sin embargo, a pesar de esta silenciosa censura, la enseñanza nunca desapareció del todo. Persistió como un eco leve en ciertos monasterios, como un susurro en los tratados de contemplación, como un símbolo en la literatura mística que escapaba a la vigilancia doctrinal. Incluso algunos padres del desierto, aún sin nombrarlo directamente, hablaban de un punto de luz interior, de un lugar donde el alma podía escuchar a Dios sin necesidad de palabras. Sus escritos son como faros solitarios en la noche, recordando que la llama interior nunca fue del todo extinguida. El borrado, paradójicamente, hizo que la enseñanza se volviera más resistente. Al no poder transmitirse abiertamente, se volvió más íntima, más profunda, más silenciosa. Fue preservada por aquellos que sabían que lo sagrado más verdadero no necesita proclamación, sino memoria. Y esa memoria, transmitida de alma en alma, sobrevivió a concilios, persecuciones y siglos de olvido. Hoy, cuando los textos gnósticos han vuelto a la luz
Y cuando el silencio vuelve a ser un refugio para quienes buscan, esta verdad resurge, no como un descubrimiento moderno, sino como un recordatorio de que hubo un tiempo en que la espiritualidad estaba anclada en la experiencia directa, en el cuerpo como templo, en un órgano oculto capaz de abrir la percepción humana a una claridad más profunda. Esta noche, mientras la quietud te envuelve, ese recuerdo también despierta en ti. La enseñanza no está muerta, no fue destruida, solo fue ocultada, esperando el momento en que la humanidad volviera a mirar hacia adentro. Y ese momento, para ti, es ahora. Porque lo que una vez fue borrado, vuelve a escribir su camino en tu interior, como una luz suave que se rehúsa a desaparecer. A pesar del silencio impuesto por la historia oficial, hubo almas que nunca dejaron morir la enseñanza. No eran muchos, no formaban escuelas visibles ni escribían grandes tratados. Eran buscadores dispersos, monjes contemplativos, mujeres sabias, ermitaños en los márgenes del desierto. Personas que, de alguna manera inexplicable, mantenían viva la memoria de aquel órgano oculto que unía al ser humano con la luz del espíritu. Los llamaban los iniciados, no porque pertenecieran a una orden secreta, sino porque habían oído un llamado interior que resonaba desde un lugar más profundo que cualquier doctrina. En sus descripciones, este órgano sagrado no era un concepto filosófico, sino una experiencia real, tan íntima que solo podía compartirse en susurros. Hablaban de él como de una campana pequeña, escondida en el interior del cuerpo, cuya vibración se activaba con el silencio y la respiración. Cuando esta campana interior resonaba, aunque fuera apenas, la persona percibía una claridad suave, una presencia que llenaba el pecho, la frente o todo el cuerpo con una luz serena. Los iniciados reconocían esta vibración no como una visión, sino como un recuerdo, la memoria de algo que siempre había estado ahí. Muchos de ellos no se conocían entre sí, y sin embargo, sus testimonios coincidían. Algunos vivían en cuevas junto a las rutas de peregrinación, otros en monasterios aislados donde la oración se practicaba en silencio profundo, otros en pequeñas comunidades que preservaban tradiciones antiguas sin llamar la atención. Todos hablaban del mismo punto interior, del mismo despertar, de la misma luz que parecía surgir desde una fuente invisible. Era como si una corriente subterránea conectara a todos aquellos que habían descubierto el órgano oculto, una corriente que fluía por debajo de las estructuras visibles de la religión. En ciertos manuscritos medievales aparecen descripciones veladas de estos iniciados. Los llamaban los que ven sin mirar o los que escuchan sin oídos. Se decía que podían reconocer a alguien que había activado la puerta del alma con solo mirarle a los ojos, porque en su mirada se reflejaba una quietud que no podía fingirse. No hablaban mucho, no buscaban persuadir ni corregir a nadie. Sabían que este conocimiento no podía imponerse, solo podía surgir desde dentro, cuando el alma estaba lista para escucharlo. Para ellos, el verdadero maestro no era una figura externa, sino la luz interior que despertaba cuando el órgano sagrado comenzaba a vibrar. Este recuerdo, transmitido de manera silenciosa, sobrevivió incluso en épocas oscuras. En los monasterios más antiguos, algunos monjes practicaban una oración sin palabras que descendía hacia el pecho, hacia un punto específico donde la mente se quietaba y la presencia divina se hacía sentir. En tradiciones místicas de Oriente Próximo, se hablaba de un centro de conciencia ubicado entre el pensamiento y la respiración, un lugar donde el ser humano podía percibir la unidad con lo divino. Y en ciertos textos esotéricos cristianos, se hacía referencia a un ojo interior
que se abría únicamente cuando la persona encontraba su centro profundo. Lo notable es que todas estas tradiciones, aunque separadas por distancia y tiempo, describían el mismo fenómeno, un órgano interior que al despertar daba acceso a una comprensión que no dependía de palabras. Para los iniciados, esta experiencia era la base de toda transformación. Decían que quien había sentido la vibración del órgano sagrado llevaba dentro de sí un conocimiento que ya no podía olvidarse. Era como una chispa que, una vez encendida, seguía viva incluso en medio de la oscuridad más profunda. Esta noche, mientras tu respiración se desliza lentamente y el mundo exterior se disuelve en quietud, ese mismo recuerdo se acerca a ti, no como una idea, sino como una sensación leve, una memoria antigua que se despierta desde el centro del cuerpo, porque lo que los iniciados preservaron no era una doctrina, era una forma de volver a uno mismo. Y ahora, mientras escuchas en calma, ese legado silencioso comienza a resonar también dentro de ti. Cuando los iniciados hablaban de la luz interior, nunca la describían como un fenómeno aislado. Decían que, después del primer destello, después de la llama silenciosa que despierta en el órgano sagrado, comenzaba a surgir algo aún más misterioso, una voz. No una voz física, no un sonido que vibrara en el aire, sino una claridad que emergía desde lo más profundo del ser, como si el alma hablara en un idioma sin palabras. A este fenómeno lo llamaban la voz interior, pero aclaraban que no era un pensamiento ni una emoción. Era algo distinto, algo más antiguo, más sabio. Esta voz no enseñaba doctrinas ni pronosticaba el futuro. No daba órdenes ni imponía mandatos. Su lenguaje era la intuición pura, comprensiones repentinas, certezas tranquilas, direcciones suaves que parecían brotar de un lugar donde no había duda. Los antiguos decían que esta voz aparecía cuando la puerta del alma comenzaba a abrirse, cuando el órgano sagrado, al fin despierto, empezaba a transmitir la luz del espíritu hacia la conciencia humana. Era la señal de que lo divino había encontrado un camino para expresarse directamente en el interior. Lo fascinante es que, en los relatos de diferentes épocas, esta voz se describe de maneras sorprendentemente similares. Algunos la llamaban la sabiduría del pecho, otros la claridad de la frente, otros simplemente la guía. Todos coincidían en algo. Surgía en momentos de gran quietud, cuando la mente dejaba de correr y el ser humano podía escucharse sin interferencias. No aparecía en medio del ruido, ni de la prisa, ni de la ansiedad. Era una voz que necesitaba espacio, silencio, receptividad. Como una semilla que solo germina en tierra tranquila. Muchos místicos decían que esta voz no era otra cosa que el espíritu hablando desde dentro. No desde lo alto del cielo, no desde figuras externas, sino desde el centro mismo del ser humano. Jesús, según algunos textos apócrifos, mencionaba esta experiencia cuando hablaba de la verdad que os hablará desde vuestro interior. No era una metáfora. Para los iniciados, era una realidad viviente. La presencia divina, susurrando a través del órgano oculto, guiando al alma hacia su propósito más profundo. Lo que hacía esta voz tan especial era su carácter inconfundible. Quienes la escuchaban no dudaban de su origen, no porque fuera extraordinaria, sino porque era profundamente serena. No empujaba, invitaba, no presionaba, orientaba, no creaba ansiedad, traía paz. Podía surgir como una comprensión súbita en medio de una respiración lenta, o como una certeza suave al despertar por la mañana, o como una intuición clara durante un momento de contemplación. Y aunque era silenciosa, era imposible no reconocerla. Las autoridades espirituales de la antigüedad desconfiaban de esta voz interior,
porque no podía ser controlada ni verificada desde afuera. Era una experiencia demasiado personal, demasiado directa. Una persona que vive guiada por la claridad interior se vuelve difícil de dominar, imposible de manipular. Por eso, con el tiempo, se promovió la idea de que lo divino solo podía hablar a través de intermediarios. La enseñanza sobre la voz interna fue sumergida en el olvido, como tantas otras relacionadas con el órgano sagrado. Pero a pesar de los siglos, esa voz nunca dejó de surgir. En el interior de quienes meditan, oran en silencio o simplemente se permiten estar presentes. Sigue apareciendo como un eco antiguo, suave y luminoso. Un eco que no necesita palabras para hacerse entender. Y esta noche, mientras el mundo se hunde en su propio sueño y tu respiración fluye con tranquilidad, es posible que esa voz también comience a insinuarse en ti. No como un sonido, sino como una comprensión lenta, como una calidez que se transforma en certeza. Tal vez la percibas detrás de la frente, o en el pecho, o en el espacio amplio de tu conciencia. Permite que se acerque, permite que hable, porque esa voz, la misma que los antiguos reconocieron como la guía del espíritu, siempre ha estado ahí, esperando el silencio necesario para ser escuchada. Con el tiempo, quienes habían sentido la voz interior comprendían que su origen no estaba en un pensamiento pasajero, ni en una emoción delicada, sino en un lugar más profundo, más estable. Descubrían que toda percepción espiritual nacía de un mismo punto, un centro silencioso oculto en lo más íntimo del ser. A este lugar le llamaban el centro, no por su localización física, sino porque allí convergían todas las rutas interiores. Era el punto donde la conciencia dejaba de dispersarse y comenzaba a recogerse, como un río que vuelve a su fuente. Este regreso al centro no era un viaje físico, era un descenso suave hacia el interior, una forma de habitarse que pocos conocían. Los antiguos maestros decían que la mente humana, sin guía, es como un cielo lleno de pájaros inquietos, pensamientos que vuelan sin rumbo. Emociones que cambian con el viento. Pero cuando la persona aprendía a regresar a su centro, los pájaros descansaban, el cielo se despejaba, y la luz interior se volvía visible de nuevo. Ese punto silencioso actuaba como un ancla, una raíz que conectaba al alma con la claridad divina que brotaba del órgano sagrado. Los gnósticos enseñaban que el centro del ser no es un lugar que se descubre una sola vez. Es un espacio al que se vuelve, una y otra vez, cada día, cada noche, en cada instante de silencio. Es el refugio al que regresan quienes han comprendido que la verdadera visión no nace de buscar afuera, sino de permanecer dentro. En sus textos se repite la idea de que el espíritu habla con más fuerza en quienes viven cerca de su propio centro, porque allí la conciencia está más limpia, más receptiva, más dispuesta a escuchar sin resistencia. Este regreso no exigía rituales complejos. Bastaba con cerrar los ojos, respirar lentamente y permitir que la atención cayera con suavidad hacia ese espacio interior. Al principio, la mente luchaba. Saltaba de un pensamiento a otro, aferrándose al ruido como si temiera perderse en el silencio. Pero poco a poco, la respiración iba calmando las aguas, y entonces, como un barco que encuentra la corriente adecuada, la conciencia se deslizaba hacia el lugar correcto. Cuando esto sucedía, el órgano sagrado, ese punto diminuto descrito por tantos místicos, comenzaba a vibrar nuevamente, emitiendo una claridad que hacía que todo se sintiera más real, más presente. Los maestros decían que vivir desde el centro es vivir en verdad, no en la verdad de teorías o doctrinas, sino en la verdad profunda que surge cuando la mente deja de fragmentar la experiencia y el corazón
deja de luchar contra sí mismo. Desde este lugar, la persona no se siente dividida, no siente que su vida interior vaya en una dirección y su vida exterior en otra. Todo se unifica en un mismo acto de presencia. El espíritu fluye sin obstáculos, la sabiduría interior se hace más nítida y la voz del alma, siempre suave, se vuelve más fácil de escuchar. Lo más hermoso es que este centro no pertenece a una tradición ni a una creencia específica. Es un patrimonio humano. Está en cada persona, sin excepción, pero solo despierta en quienes se permiten volver a él. Por eso, los antiguos decían que nadie puede encontrar el centro desde la prisa, solo desde la quietud, solo desde la entrega, solo desde el reconocimiento sincero de que lo divino no está lejos, sino a un suspiro de distancia, dentro del propio ser. Esta noche, mientras la quietud te envuelve lentamente, puedes sentir ese llamado sutil hacia tu centro. No necesitas buscarlo con esfuerzo. Solo deja que tu respiración te guíe. Permite que la mente repose, que el cuerpo se suelte, que la conciencia se vuelva ligera. Y verás cómo, sin que tú lo fuerces, ese espacio interior comienza a abrirse. Volver al centro no es una técnica, es un acto de recordar quién eres, de recordar lo que siempre estuvo dentro de ti, esperando pacientemente tu regreso. A lo largo de estas enseñanzas silenciosas que han viajado a través de siglos de olvido e intuición, aparece una idea final, tan simple como profunda, que la puerta hacia el alma no se encuentra en algún reino lejano ni en un símbolo abstracto. Está en la carne, en tu carne, en un órgano diminuto que late en silencio, esperando que alguien recuerde su propósito. Esta afirmación era tan revolucionaria que apenas podía pronunciarse en público. Decir que el cuerpo albergaba un umbral hacia lo divino era socavar siglos de interpretación externa, derribar templos invisibles y devolver la espiritualidad al lugar donde siempre perteneció, dentro del ser humano. Los antiguos gnósticos afirmaban que este órgano sagrado fue puesto en nosotros no como un adorno espiritual, sino como una herencia. Una forma de mantener viva la conexión con la fuente, incluso cuando el mundo exterior se volvía ruidoso, confuso o dominado por estructuras que no comprendían la profundidad del espíritu. Este órgano era el recordatorio silencioso de que, lejos de estar separados de lo divino, llevamos dentro un punto de unión, una chispa donde la luz del alma toca la materia y la transforma desde dentro. Los textos que mencionan esta puerta en la carne hablan de ella con un respeto reverencial. Explican que su despertar no requiere conocimientos complejos, sino presencia, que su luz no se percibe con los ojos, sino con la conciencia, que su voz no suena en los oídos, sino en el corazón interior. Decían que este órgano era el verdadero secreto del reino de Dios dentro de nosotros. No un concepto, no una metáfora, sino una realidad íntima que podía experimentarse en la quietud de la noche, en la profundidad de la respiración, en el silencio que se abre cuando la mente deja de correr. Lo hermoso de esta enseñanza es su humildad. El órgano oculto no impone, no obliga, no exige, simplemente espera. Está presente desde el nacimiento hasta la muerte, como una pequeña lámpara cubierta por velos, y basta con que la persona vuelva su atención hacia adentro, aunque sea por un instante, para que la luz comience a filtrarse. A veces aparece como una calidez suave en el pecho, a veces como un resplandor detrás de la frente, a veces como una claridad silenciosa que no tiene forma, pero lo ilumina todo desde dentro, sin palabras, sin imágenes, sin dogmas. Muchas tradiciones espirituales lo intuyeron, lo llamaron de diversas maneras: el ojo del corazón,
la semilla divina, la chispa del espíritu, el punto luminoso. Pero en esencia, hablaban de lo mismo. Un órgano interior que permite que la conciencia humana reconozca su propia naturaleza sagrada. Los iniciados decían que, cuando esta puerta comienza a abrirse, ya no se puede volver a vivir igual. No porque produzca experiencias extraordinarias, sino porque revela una verdad simple y profunda. Lo divino no está fuera, está en ti, ha estado siempre en ti. Los siglos intentaron ocultarlo, pero no pudieron apagarlo, porque ninguna institución puede borrar lo que está inscrito en la carne misma. Ningún decreto puede desactivar un órgano que forma parte de la arquitectura espiritual del ser humano. Y por eso, aunque la historia cambió, aunque muchos olvidaron, la puerta siguió ahí, esperando. Como una estrella oculta detrás de las nubes, que nunca pierde su brillo. Esta noche, mientras el silencio se posa sobre ti como un manto suave, puedes sentir esa puerta. No necesitas encontrarla con precisión. Solo percibe la claridad que emerge desde tu interior, la calma que se expande con cada respiración, la presencia que se hace más nítida cuando te entregas al descanso. Ese órgano diminuto, esa puerta de luz que Jesús señaló a quienes sabían escuchar, sigue viva en ti. Y aunque el mundo exterior cambie, aunque las voces se apaguen y las formas se transformen, esa puerta permanece. Es tu herencia, tu refugio, tu acceso a la verdad más profunda de tu ser. Esta es la enseñanza final, la más sencilla y la más poderosa. La puerta hacia el alma no está lejos, está en tu cuerpo, esperando ser recordada. Y esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, tal vez, en silencio, comience a abrirse.